¿Cuáles son aquellas cosas que condicionan al pensamiento de lo paranormal, a las situaciones y vivencias que no tienen explicación? ¿Qué da paso a las creencias en el mundo sobrenatural? Porque hay personas que nos aseguran haber platicado con muertos, conocer el futuro. Este y otro tipo de interrogantes nos abordan hoy en esta interesante plática aquí en Avisaí Blogs. Bienvenido a Avisaí Blogs. El fenómeno paranormal ha sido objeto de interés y controversia a lo largo de la historia en muchas épocas. En este video abordaremos el análisis de cuáles son las situaciones internas y externas que rodean la vivencia en lo paranormal, así como las reacciones y creencias que éstas generan. En la experiencia de un servidor, como ya lo he contado, me vi rodeado de fuentes espirituales que obviamente residían de forma extracorpórea, pero vinculadas a cuerpos de médiums. Esto bajo un contexto mayormente religioso. Algunos aspectos interesantes sobre las situaciones internas que llevaron al desarrollo de esta secta espiritista lo son en el fondo razones subyacentes en la infancia de algunos personajes importantes, partiendo desde una situación familiar complicada para algunas de las médiums, de ahí dando paso a factores externos que eran una forma de huir de esa realidad y encontrar una segunda familia dentro del grupo de personas religiosas con las que se tenía un vínculo medianamente cercano. Ahora bien, para dar continuidad a esta serie de sucesos paranormales, se deben evaluar las creencias racionales e irracionales. Sin embargo, vamos a llegar a un punto en el que el mismo concepto de racionalidad llega a ser subjetivo. Entonces, en los factores internos, las vivencias paranormales pueden estar influenciadas, como le decía hace un momento, en factores psicológicos, mismos como el estrés, la sugestión y las expectativas, creencias personales, imaginación, son algunos factores que van a jugar un papel crucial en la interpretación y en el dar paso a estas experiencias. Hace unos días le comentaba a una pareja de amigos sobre una situación en la que he de pedir suma de discreción y análisis sobre lo que voy a contar. Siendo un niño pequeño de padres evangélicos, tuve un acercamiento que me es difícil describir, pero consta de un testimonio y una experiencia en la cual llego a la reflexión adulta de que ciertamente hay información a la que los niños o a la que cierto tipo de personas con mentalidad frágil no deben acceder. Hace muchos años había una revista para pastores pentecostales que tenía un cierto tipo de carácter bajo etiqueta de solo para adultos. Y recuerdo bien que aquella revista una vez nos la compartió una pastora joven en aquella época que recién llegaba a nuestra comunidad, y en la revista se relataba la historia de un niño que tras ciertas necesidades y conflictos acude a adorar a una entidad demoníaca con el fin de encontrar cierta salida y respuesta a sus problemas cotidianos. Este hecho lo lleva a ser poseído por esta entidad demoníaca y posteriormente, tras un tipo de exorcismo, el niño confiesa haber establecido una relación con esta entidad. Ante aquella situación de la historia, pues, prácticamente de terror para nosotros cuando éramos niños, y digo para nosotros porque no era el único, sino que estaba acompañado de otro niño de mi edad. Hablo alrededor de los 6-7 años de edad, y este otro niño era muy talentoso para el dibujo, o sea, mi compañero. Y al final de esta revista aparecía la entidad a la que se le había ofrecido culto. Pues bueno, para hacer resumen de esta historia, este otro niño lo dibuja, así nada más con el recuerdo de haberlo visto en la revista, y digamos que de cierta forma el niño empieza a sufrir un tipo de problema al dormir, y es que empezaba a hablar de noche solo y a sufrir de insomnio. Ahora, lo siguiente a esta primer fase es algo que a mí en lo personal me cuesta mucho trabajo compartir, y es que de cierta forma yo y ese niño habíamos llegado como al acuerdo de seguir haciendo más dibujos, retratos parecidos
a aquel ser que aparecía al final de la revista. Y es así que en papel empezamos a plasmar todo tipo de seres de acuerdo a nuestra imaginación y comenzamos a rociarles agua, como si fuese un tipo de ofrenda. Al inicio lo que podía parecer un juego se estaba convirtiendo en algo que ya tenía un carácter orientado a la maldad completa y pura. No me seguiré adentrando en la descripción de el resto de esa historia, porque creo que no aporta nada benéfico y es algo que es turbio, y aquello finaliza cuando mi papá se da cuenta de lo que está sucediendo y en una noche me habla y me explica que debo de tener cuidado hacia cierto tipo de entidades y fuerzas. Ora por mí, me invita a repetir una oración, a hacer una confesión de pecados, de arrepentimiento hacia Dios y hacerme a mí mismo la promesa de no volver a hacer un acto de llamamiento a alguien más excepto a Dios. Como lo decíamos, creencias personales e imaginación desempeñan un papel crucial en la interpretación de las experiencias paranormales. Algunos factores externos, como el entorno físico y social, pueden influir también en las vivencias paranormales, es decir, factores como luz tenue, ruidos extraños, lugares históricos, pueden contribuir a la percepción de lo paranormal. Ay, perdón. En otras palabras, cuando se está en la búsqueda de este tipo de experiencias, sin duda alguna vamos a llegar a encontrarlas. Sin embargo, es importante saber que todo acto de esta índole tiene sus consecuencias. Y así como yo se los compartía en mi experiencia, es importante saber y darnos cuenta cuando alguien más está en la búsqueda de ese tipo de pasos. Porque lo importante es señalar que existe ese mundo de oscuridad al cual nosotros debemos estar alerta para no caer en él. Y en todo caso ser nosotros los que nos llenemos de la fuerza proveniente del creador del todo, con el cual reforzar nuestra vida, nuestro ser y poder tener una potestad por encima de estas figuras. La creencia en lo paranormal varía ampliamente, desde una convicción total hasta un escepticismo total. Las experiencias personales propias y la educación juegan un papel crucial en la forma de estas creencias. Es por ello que para quien no cree es respetable, pero quien no cree de cierta forma no es tan coherente juzgando al que cree, si el que cree basa su creencia justamente en experiencias vividas, como es en mi caso. Existen desafíos éticos en el estudio de lo paranormal, ya que existen experiencias traumáticas, experiencias como las que les contaba hace un momento, y que no es la única y lamentablemente no es la más triste ni la más delicada. Dentro de la misma secta de la que ya les he platicado, hubo cosas hirientes a tal grado que cuando llego a ese punto de querer contar cuál fue el clímax, recuerdo que hay de por medio lágrimas, hay dolor de personas que aún siguen en eso, creen en eso, pero que sufrieron de una forma desastrosa, horripilante. Hablo de muerte incluso, hablo de muerte de un no culpable. Y aunque bien se podría decir que no es algo en lo que se pueda señalar como en otros casos un sacrificio directo, la verdad es que sí existe una responsabilidad ética hacia el cuidado que debemos de tener con los nuestros. Hace tiempo, en un video en el que hablaba acerca de los rituales espiritistas satánicos, hablaba de situaciones en los que inclusive padres han maltratado a sus hijos, padres que han sacado los ojos a sus hijos. Entonces les vuelvo a repetir, puede parecer curioso, puede parecer algo que quisiéramos vivir, pero a la vez es algo de lo que debemos de tener cuidado. En todo caso, si se desea experimentar, mi pregunta sería más bien orientada a el por qué se desea conocer cierto tipo de cuestiones. Es decir, qué tanto se está dispuesto a sacrificar únicamente para poder corroborar una inquietud. Ante ello me parece poco coherente el hacer un sacrificio tan grande y poco racional, el hecho de querer evaluar a costa de nuestros principios, a costa de nuestra familia, a costa de nuestra integridad y de la integridad de la sociedad. Y para finalizar,
es bueno confrontar muchas de estas ideas mediante el debate, es decir, poder evaluar sin ningún tipo de sesgo y determinar realmente cuáles de estas cosas propias de la experiencia, tanto propia como ajena, es real, cuáles son derivadas del entorno interno y externo del individuo, cuántas provienen de creencias racionales o irracionales, cuántas de ellas han tenido una reacción adaptativa y cuántas de ellas han tenido una reacción desadaptativa hasta el punto de violar la integridad física de la sociedad. Realmente este tipo de factores pueden llevar a convertir a una persona sana de sus facultades mentales, que ame a su familia, que pueda contribuir un bien y aportar cosas valiosas a la sociedad, a llevarla a ser un verdadero monstruo. Si este video te gustó, te agradecería que me des un like, un comentario y nos vemos en un próximo video. Gracias. Bienvenido a Avisaí Blogs.